todos con la Biblia en la mano. Bien, en la historia, en el tiempo, amados hermanos, Jesús estaba predicando la parábola del sembrador, siendo él el quien estaba dando un ejemplo con una semilla, con espinos, con aves en el camino, en el transcurso del camino. Pero ¿por qué? ¿Por qué todo esto, pastor? ¿A qué se debe todo esto? Yo no entiendo. Mana entiendenecho, quechua castellano, mana ñuja y achanecho, emanenantachay. ¿Acaso será solamente una pequeña y sencilla parábola de entender? ¿O es que acaso al hombre estaba haciendo entender que en los postreros días nosotros como cristianos, como testimonio de Cristo, teníamos que vivir y ser responsables de la palabra de Cristo? A su nombre, glorifiquen al Señor. Semilla, sembrador, ¿quién? Cristo. ¿Por qué? En el libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 3, dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién? Cristo, amados hermanos. Cristo está saliendo a sembrar esa semilla, haciendo semejanza, poniendo un ejemplo de un hombre que salía a sembrar. Cristo estaba poniendo un ejemplo para poder entender fácil, para que la iglesia del Señor no se enrede en cosas semejantes a esto. ¿Ya? Semilla, ¿quién? ¿Qué es semilla? Semilla es la palabra. ¿Por qué te digo esto? 13:4 dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Semilla es la palabra. ¿Ya? Las aves que vienen son en la actualidad, hablando de la espiritualidad, la iglesia de Cristo. Diferentes tipos de personas vienen a la casa de oración. Gente que se arrepiente, gente que no se arrepiente, gente que recibe la palabra con alegría, gente que aborrece la palabra, gente que anhela alabar en espíritu, gente que quiere alimentar su alma. Todo tipo de personas viene y con una pequeña parábola nos hace entender la palabra a su nombre. A su nombre. Esas aves, significado, amados hermanos. Ahora, camino pedregosos, pedregales, espinos, tierra buena, es el corazón. ¿Por qué? En el versículo 9 nos dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? Cristo respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Ahora, amados hermanos, el corazón tiene muchas preocupaciones del mundo. El engaño de las riquezas, los deseos de las demás cosas son deseo por lo prohibido. Otro, la codicia. Otro, la concupiscencia. Otro, el desear de tu prójimo, el anhelo y las bajas pasiones que el cuerpo es sometido estando dentro de la casa de oración, varón y mujer, a su nombre. A su nombre, a su nombre. Eso es el camino lleno de piedras, espinas, y en un momento va a caer a una buena tierra, sí, pero por medio del arrepentimiento, la palabra va a empezar a crecer, a florecer y empezar a dar frutos en una persona. Por eso Pablo nos decía:
Por sus frutos lo van a conocer. Al varón y la mujer quien testifica que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo trae sanidad, por sus frutos os conoceréis. No en vano, no en vano, joven, señorita, tú congregas. Tú eres responsable de un buen testimonio a llevar de Cristo. Nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que hacer. Han miroranaiki. Guarmi responsable con palabra. Jarepas shainayata. Ancha yumpa y responsable con la palabra. Si tú has enseñado palabra, es tiempo de que te levantes. Si tú estás durmiendo, es tiempo de que te levantes. ¿Por qué? Tiene que caer a una buena tierra la semilla para que crezca. Y una iglesia que se arrepiente empieza a crecer. Empieza ese árbol plantado, empieza a dar frutos. Y de esos frutos vas a empezar a alimentar a muchas personas todavía. Y es con la palabra que vas a, amados hermanos, alimentar, no con comida carnal, sino con la palabra, porque muchas almas están sedientos de la palabra de Cristo. A lugares que no ha llegado el evangelio predicando, te está esperando a ti para que tú llegues y prediques el evangelio. A su nombre, a su nombre. Ay, Dios mío. Los que están junto al camino son el que oye la palabra del reino y la entiende. Ahora, libro de Marcos, capítulo 4, versículo 15. Libro de Marcos, libro de Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra así. El 14, mira. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra y que se sembró en sus corazones. Dice, mira, amados hermanos, los que están junto al camino, el que oye la palabra del reino y le entiende. No cualquiera. Tú entiendes la palabra, y cuando la persona entiende la palabra, lo pone en práctica. Y cuando el varón entiende la palabra, entra en un arrepentimiento verdadero y cambia. Cuando una persona entiende un texto, 2, 3, 4 textos, o si realmente entiende la Biblia, hay un cambio, amados hermanos. A eso se asemeja, amados hermanos, esta donde dice los que están junto al camino. A eso se asemeja. Amén. A su nombre. Templo de la Hermosa, revive. Los Pedregales. Ahora bien, libro de San Mateo, capítulo 20. Libro de San Mateo, capítulo 13. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 20. Ya, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Marcos menciona, en Mateo vuelve a mencionar y dice: y al momento le recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es la corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora bien, amados hermanos, el que oye la palabra y la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo. Es por eso que Cristo estaba enseñando esta pequeña parábola, porque en este tiempo donde vivimos, somos cristianos no formados ni fundamentados con la palabra. El varón y la mujer que no es formado, ni, amados hermanos, cimentado con la palabra, va a vivir rencoroso, va a vivir amargado. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque en este momento o esta noche puede recibir la palabra con gozo. Puede decirme: oh, Cristo vive, aleluya,
Cristo sana, Cristo salva, Cristo vive, wow, me ha sanado. Pero después de unos días, pasado unos días, amados hermanos, eso se va, termina. ¿Con qué? Con el pecado. Entra el pecado, entra la ira, entra la envidia, y la palabra que ha recibido se va. Termina, amados hermanos, porque no tiene raíz profunda. Viene el viento, se la lleva, lo arranca la iglesia. Por eso es que tú te dejas guiar por un montón de prédicas, YouTube, TikTok, Facebook, no sé qué cosas más existe hoy en día. Te dejas guiar con eso, si ni siquiera sabes de esos tales predicadores, ni siquiera sabes su vida, cómo vive, ni su testimonio real, porque no eres su vecino, porque no eres su primo, porque no eres su tío o su tía. Es mejor conocer a las personas reales por cómo son. Quizá ella es maltratadora, quizá ella es rencorosa, quizá ella es chismosa, quizá ella es santa y libre en el camino y tiene todo el derecho de hablar la palabra. Pero hay gente, amados hermanos, que toman par de versículos y ya con eso dice que es suficiente. No, amados hermanos, la palabra se entiende, Antiguo y Nuevo Testamento, como Cristo nos habla para un arrepentimiento verdadero, con el nuevo pacto entre Él y nosotros los creyentes, a su nombre. A su nombre. Ahora, cuando dice entre los espinos, San Marcos capítulo 4, volvamos a San Marcos. San Marcos capítulo 4, ya, versículos 18 y 19, dice la palabra: estos son los que sufren sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice la palabra: ¿por qué entre espinos? ¿Y para qué, amados hermanos? Los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. O sea, quiere decir que creces, va a crecer, sí, esa planta va a crecer, va a germinar, pero, amados hermanos, no va a dar fruto. Va a ser una planta estéril, una planta que no va a dar flores ni fruto. ¿Sirve o no sirve? La palabra de Dios nos decía que si una planta, que si un árbol no da frutos, es mejor cortar y hacer. ¿Para qué? Para que sirva en la cocina. Por eso, una iglesia que no da fruto, mejor es cortar. Para cortar, ¿qué se debe hacer? Cambiar, entrar en santidad, hablar de liberación. Para cortar todo cosas estériles, tenemos que vivir lo que dice la palabra, sin rencores, sin chisme, sin ira, dejando de lado los deseos de la carne, lo que Pablo predicaba, y haciendo los frutos del Espíritu Santo a su nombre. A su nombre. Y si estas cosas hace varón y mujer, oiga, mi amado hermano, Cristo por tu vida se va a glorificar. Seas joven, seas señorita, seas anciano, seas líder de la casa de oración, donde seas, el Espíritu Santo se va a glorificar por tu vida. Ay, Dios mío, a su nombre. Parezco viejito ya, hermanos, me duele, pero vamos a seguir, ¿ya? Y Dios va a seguir glorificándose. Así como antes a una hermana, ahí estaba sentada, habló de la nada el Espíritu Santo. Yo no conozco su vida, tampoco le conozco, ¿no? ¿De dónde habrá venido? Inmediatamente se pone a llorar. Ciencia. Mana, acusabanme, ucoipi. Ese acusai no existe, somos cristianos. ¿Qué pasa, iglesia? Por la misericordia, poder entra de arriba por la palabra que tú vives, y realmente Dios muestra en una pantalla grande la vida del hombre. Nada de que acusabanme, caisonjoime, cainatanín, guagnatanín. El corazón del hombre tiene muchos pecados guardados, así que no te confíes donde sale de aquí, confíate lo que viene de arriba, que es el poder de Dios y el Espíritu Santo a su nombre.
Así sí vamos a empezar a trabajar bien. La buena tierra. San Marcos capítulo 4, 20. Seguimos, 20, dice. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60, a 100 por uno. ¿Por qué? Oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y a otros 100 por uno. ¿Pero por qué, pastor, 100 por uno? Porque la palabra nos habla, amados hermanos. Tú puedes hablar el evangelio a 40. Tú puedes hablar a 60, a cientos, a miles, pero habla de la verdad. No hables teniendo miedo. Sepa que en tu vida tienes que vivir en santidad, haciendo la buena voluntad de Dios, y así no vas a tener miedo de hablar el evangelio. Porque Satanás solamente él es cobarde. Cristo nos ha dado espíritu de valentía, dominio propio, para echar endemoniados, para liberar poseídos a su nombre. Para decir en nombre de Cristo, ahora mismo sana. Esa autoridad Dios nos ha dado. En tu boca hay poder. Cuando tú declaras hay poder, hay sanidad y liberación. Amén. A su nombre, templo de la hermosa. Reverdece, florece, y que tus frutos sean para consumo, para alimentación espiritual. Amén. Vas a seguir provocando algo y vas a caer en tentación. Vas a seguir provocando algo, varón y mujer van a caer en tentación, y cuando caigan va a ser muy difícil arrepentirse. Acuérdate de David. Acuérdate de David. ¿Ah? ¿Por qué? En 1 de Corintios capítulo 5, 11 nos hablaba de tener comunión y hacerse común. Pero ahora, Génesis 3, 6 nos decía deleitarse en lo prohibido. Nos estaba enseñando que lo prohibido tiene consecuencias. Así como la palabra del Señor dice que cuando tú lo cometes sin que Él sepa, pensando que Dios no está en ese momento del acto que tú cometes, pero sepa, amados hermanos, que todo lo que tú has hecho te va a alcanzar, y te va a alcanzar en un día menos pensado, en una hora menos pensada, y el dolor va a ser profunda a su nombre. Cristo, el Espíritu Santo, está hablando todavía. 20:26 está diciendo todavía, podemos entrar en un arrepentimiento, podemos cambiar. Está hablando todavía por su palabra, está hablando por medio de la oración, está hablando todavía por medio de las alabanzas, por medio de la liberación. Y es cuando la iglesia despierta y busca ser adorador en espíritu y verdad, dejando las cosas de lado y sirviendo a Dios como Él se lo merece. A su nombre. Sayarichi. Suficiente, no les quiero cansar. Sayarichi, pónganse de pie. Eso significa la parábola del sembrador.